Bienvenidos este martes a una nueva emisión de la UNAM Responde. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde para seguir conociendo y descubriendo el conocimiento que se genera en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy en la entrevista platicaremos sobre Sargazo, que es el nombre de un documental de la DGDC. Además, tenemos como cada semana nuestra colaboración con Gaceta UNAM. Les contaremos todos los detalles del Festival Macabro. También UNAM Global TV nos cuenta sobre los polinizadores y también daremos una mirada a Patada Puma. Mucho que ver durante los próximos minutos. Comenzamos. La llegada masiva de sargazo durante los últimos años ha modificado no solo la forma en la que se ve el Caribe mexicano, sino que es un factor de amenaza visible e invisible que abona a la crisis ecológica regional y planetaria. Para arrojar una luz, sobre este fenómeno, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia presenta un documental en torno a este fenómeno que nos ayuda a entender el sargazo como un síntoma más del cambio global. Y bueno, para platicarnos todos los detalles de este trabajo, saludamos esta tarde a Pedro Sierra, quien es el responsable de la Subdirección de Productos Audiovisuales de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y director del documental. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí, pero antes de comenzar con la plática, también saludamos al doctor Píndaro Díaz Jaimes, quien es el director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de nuestra universidad, que tiene mucho que decir sobre este tema. Doctor, bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí y poder dirigirme a la audiencia. Pues un gusto que estén aquí para ayudarnos a entender ese tema que lo vemos de forma muy constante en las noticias, pero que hay que entender y estudiar principalmente a profundidad. Comencemos por hablar en términos muy generales de lo que ha sucedido con el sargazo. Nos decía un poco antes de empezar, tiene alrededor de 15 años que es noticia, pero cuéntenos cómo o qué se ha modificado con la llegada del sargazo, doctor. Bueno, el sargazo es un problema realmente complejo. Es, por supuesto, de interés gubernamental como del sector turístico, por supuesto, pero también es un tema que preocupa a nivel global, pues puesto que detrás de él está todo en historia de cambio climático, como bien lo mencionas, que ha generado un problema que ahora tiene implicaciones socioeconómicas. El sargazo es una alga, una macroalga pelágica, esto es, se mantiene en flotación, que depende mucho de las corrientes. La forma en la que se han modificado las corrientes es lo que nos lo trae al Caribe y aquí se convierte en un problema. El sargazo en sí es un ecosistema en el medio del Atlántico que alberga una gran biodiversidad, sirve de refugio, sirve de zona de alimentación y de crianza para muchas especies. Pero es diferente cuando lo tenemos aquí en las costas porque ya nos genera un problema y ya que está impactando otros ecosistemas como es el arrecifal y los pastos marinos. Estos ecosistemas tienen una gran importancia como barreras naturales a fenómenos naturales como son los huracanes y ciclones. Además de, por supuesto, el problema que genera el sector turístico por toda la contaminación, por todo el mal aspecto. El mal uso, sí. Y el mal aspecto y el problema de salud que genera también en las playas del Caribe mexicano. Claro, se trata de un problema, como bien nos dice, complejo, que requiere de muchas miradas para poder atenderse y verse de forma integral. Y motivos sobran para convertirlo en un documental, en un tema de interés de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pero cuéntanos, Pedro, ¿qué lo motivó? ¿Cuál fue el origen y cómo está, estructurado este trabajo documental? Sí, este documental forma parte de un proyecto que estamos trabajando con el doctor Manuel Suárez, de realizar materiales un poco más largos de duración. Generalmente nosotros tenemos muchos años haciendo productos de divulgación, muchos atendiendo a los dos museos que tenemos, el Museo Universum y el Museo de la Luz, que ahora se ubica en la ciudad de Mérida. Y desde hace un tiempo ya traíamos la cosquillita de hacer piezas más largas. Entonces, Sargazo forma parte de este nuevo proyecto. Presentamos el 8 de abril de este año el documental En la sombra del eclipse, también pasó por TV UNAM y por varias televisoras. Ahora estrenamos el documental de Sargazo y hacerlo, bueno, sí, como lo mencionas, sobran los motivos.
Y nos hemos enfocado mucho en esta estrategia de los documentales, en mostrar el cómo se hace la ciencia, ¿no? A veces el público en general está un poco acostumbrado, un poco por la dinámica de los noticiarios, a tener con facilidad noticias espectaculares de la ciencia, cuando la ciencia no necesariamente trabaja así. Requiere su tiempo, nos lo han dicho muchas veces en este espacio. Los tiempos de la ciencia son un poco más lentos, en el sentido de que tiene que haber un conocimiento profundo. Otro de los motivos por los cuales nos interesó es que es una estrategia también de la coordinación de la investigación científica mostrar los campus foráneos que tiene la UNAM. Y en el sureste hay una gran cantidad de centros e institutos, hacen un trabajo maravilloso, y lo que pretendemos también es mostrar, dar visibilidad, pero además mostrar que nuestra universidad también se enfoca a resolver problemáticas locales, que claro, creo que eso es muy relevante. El documental tiene una duración de 56 minutos y principalmente lo que pretendemos es que el público en general, a quien llegue este documental, conozca un poco de los tiempos de la ciencia y cómo es que se hace la ciencia. Esta fue una iniciativa en su momento del doctor Suárez, siendo director del Instituto de Geografía. Ahora él ocupa la dirección general en divulgación de la ciencia y continuamos con este proyecto. Y la intención fue convocar a algunos de los centros e institutos que están trabajando el tema del sargazo. Hay muchos más que lo están haciendo y lo hacen muy bien, y es un trabajo en redes, que también ese era otro como de los objetivos. Entonces el documental es producido por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en colaboración con el Instituto de Ciencias del Mar, con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y con el Instituto de Geografía. Y en este sentido, por supuesto, es muy importante tener además soluciones integrales de lo que se busca es eso, es integrar la mayor cantidad de miradas y de conocimientos. Cuéntanos, doctor, ¿qué es lo que hace el instituto en términos de investigación? ¿Cómo se ha abocado a estudiar el sargazo en particular y qué es lo que, digamos, de todo ese conocimiento que han generado a lo largo de muchos años se puede utilizar y aprovechar para compartirlo con el público en general? Sí, claro. Como lo mencioné antes, el problema es complejo y por lo tanto requiere soluciones complejas, donde, como bien se ha dicho, requiere la mirada de diversas disciplinas. En nuestro instituto no era un tema principal de estudio. En la unidad de Puerto Morelos que tenemos allá en el Caribe, pues el tema principal son el sistema arrecifal, uno de los segundos más importantes del mundo, además de los pastos marinos. Ahí la doctora Brigitta Van Tussenbroek y la maestra Rosa Rodríguez forman un grupo de investigación abocado a pastos marinos, pero que sin embargo, cuando el problema del sargazo llegó de forma masiva, pues empezó a impactar los ecosistemas que menciono. Entonces, uno de los principales objetivos fue entender ese impacto, y eso fue a través de conocer la biología del mismo sargazo, es decir, conocimiento básico, entenderlo y para saber cuáles son las repercusiones que tienen los ecosistemas. Obviamente eso toma su tiempo. Toda investigación ante este tipo de problemas requiere de largos periodos de tiempo para poder tener apenas algunas respuestas puntuales de cuál es el impacto y cuál es la repercusión en otras especies. Es decir, queda mucho por investigar. Queda mucho por investigar. Así como el sargazo se generó por un problema de cambio climático que viene ocurriendo desde el aire industrial gradualmente, pues es un problema que seguramente tendrá una respuesta en el tiempo, ¿no? Claro. Estamos hablando en particular de Puerto Morelos. ¿Dónde fue filmado este documental? ¿Cómo se seleccionaron las voces, los temas que están representados en el documental? Sí, el documental lo hicimos en Puerto Morelos. Encontramos la oportunidad, además de ir a hacer este material y otro producto, pero al enterarnos cada vez que le rascábamos por conseguir información del sargazo, entre más le rascábamos a la información, se nos hacía más grande, y realmente ahí fue cuando nosotros detonamos la idea de hacer un documental. Como te digo, nosotros estábamos
Teníamos una dinámica de hacer piezas un poco más cortas, pero al conocer la problemática dijimos tenemos que hacer algo mucho más largo. Lo grabamos en Puerto Morelos, estuvimos en Puerto Progreso, que por cierto cuando estuvimos ahí los investigadores nos dijeron aquí no teníamos registro de sargazo en Puerto Morelos, entonces fue una buena ocasión como testimonio para el documental. Y el documental lo que hace es, con este término que se ha ocupado en la conversación de las miradas, justo tenemos diversas miradas, no tenemos un narrador, todo es a través de testimonios y quisimos entrevistar a los más posibles, excepto a los turistas, porque de eso ya hay muchos materiales. Entrevistamos a los pescadores que tienen mucho conocimiento y que además los pescadores colaboran de forma cercana con los investigadores de la UNAM, con la comunidad que trabaja el turismo, con gente de la CONAM, con gente de los 3 institutos, tanto geografía como ciencias del mar, ciencias de la atmósfera y geografía. Y lo que tratamos fue de contar historias, ¿no? Historias de cómo se entrelazan. Por ejemplo, tenemos unas secuencias en donde vemos a investigadores trabajando in situ, con un modelo de 1 metro haciendo colecta. Tenemos a los investigadores también que trabajan con drones. Grabamos al CUSAM, al avión de nuestra universidad, que también ha realizado estudios y seguirá trabajando en ello. Y también mostramos al laboratorio LANOT, que está en geografía y que visibiliza a través de los satélites. Entonces, justo lo que pretendíamos era contar una historia de cómo la UNAM, con sus diversos investigadores, cada uno en su expertise de disciplina, se entrelazan y pueden trabajar en redes. También entrevistamos a los hoteleros, que eso nos parece muy relevante, ya lo comentaba el doctor Píndaro, el asunto de percepción de los turistas es grave al solo verlo y no encontrarse esas arenas blancas, harinosas. Ni aguas azules turquesa. Y ahora verlos más bien con sus diferentes tonos. Realmente la problemática del sargazo es cuando llega y se acumula y se empieza a degradar, ¿no? Entonces hay hoteleros que tienen muy buenas prácticas en donde ponen unas barreras en el mar que no permiten la llegada del sargazo. Eso lo empezaron haciendo una cadena de hoteles muy grande y muy famosa y se han implementado en gobiernos municipales también esas estrategias. Entonces, este es uno de los puntos, digamos, que está ahí tocado, pero me parece importante, porque además nos queda poco tiempo, hablar de cómo este conocimiento de estas intervenciones locales, digamos, que se hacen en puntos específicos, sirven como soluciones, como alternativas para el tratamiento de problemáticas como estas, doctor. Sí, es una alternativa, como bien lo mencionas, la contención, pero no es suficiente porque eso tiene un impacto en el ecosistema. La degradación del sargazo, que ocurre, por cierto, muy rápido, pues tiene una serie de efectos en el ecosistema. Para empezar, tiene un alto contenido de arsénico, genera una gran cantidad de gases de sulfuros que son tóxicos hasta para el ser humano, ¿no? Entonces, no basta con eso, hay que tener una solución integral y la solución pasa por recogerlo y reutilizarlo. Actualmente hay diversas iniciativas para utilizarlo como biomateriales, para utilizarlo incluso para purificar agua y algunos otros productos que se pueden desprender de ahí, pero todavía estaba todo en etapa de estudio. Entonces, esto, como lo venimos mencionando, pues toma su tiempo. Seguramente vamos a encontrar alternativas. Yo quiero pensarlo así, pero creo que es muy importante que la gente tome conciencia de que nosotros somos parte del problema y tenemos que ser parte de la solución. Exacto, por cada botella de agua que nosotros no tiremos, por cada vez que queramos preferiríamos caminar y no utilizar el carro, son acciones que de poco en poco, de manera colectiva, ayudan a que los problemas no se
Claro, son pequeñas acciones que van sumando y todo cuenta. Y para terminar, me parece pues esto importante. ¿Cuál es el impacto que esperan que tenga un documental como este, entendiendo justo que no se trata de soluciones rápidas e inmediatas para acabar con el problema del sargazo, que como nos decías en algún momento, llegó para quedarse? ¿Y dónde se estrena también? ¿Dónde lo podemos ver? Sí, en el caso de este documental, así como el anterior y algunos otros que seguiremos haciendo, lo que queremos es que tenga un acceso público. Estamos en negociación con la Asociación de Televisoras y Públicas Universitarias, ATEI. Se va a exhibir en algunos canales fuera del país, a nivel Iberoamérica. Se va a exhibir en TV UNAM, por supuesto. TV UNAM tendrá de las primicias de exhibirlo en el mes de septiembre. Y la presentación, digamos, de protocolo, y que nos interesa mucho conocer opiniones, se realizará el 29 de agosto en la Biblioteca de la Crónica en la ciudad de Cancún. Ahí asistirán varias autoridades universitarias, y estamos convocando pues, a investigadores, a asociaciones civiles que también trabajan. El tema es candente. En el 2018 se había registrado la máxima rebasón y este año se ha superado. Entonces, como lo ha mencionado el doctor Píndaro, es un tema con el cual se va a vivir y se tienen que encontrar algunas soluciones. Entonces, el tema está caliente, esperemos tener una buena recepción. El documental ya se presentó también en un congreso de geografía en la ciudad de Mérida, tuvo muy buen recibimiento, y la intención es que una vez que lo exhibamos en televisoras, esté a disposición, ¿no? Así como lo hicimos como en el documental del eclipse, lo que queremos es elaborar una guía didáctica y que esté a disposición también como un insumo para el aula. Funciona bastante bien. Pues estaremos muy atentos a estas proyecciones, por supuesto a la de TV UNAM, aquí les diremos cuándo y cómo sucederá particularmente. Y para terminar, doctor, solo un tema importante ¿qué tan complicado es hacer ciencia, digamos, en tiempo real, cuando además hay tantas líneas que se pueden tocar, pero además también se tocan intereses y temas sensibles? Sabemos que la economía, por supuesto, es un tema importante, además, particularmente en el Caribe mexicano. Sí, claro. La ciencia tiene sus complicaciones, pero creo que el principal reto de la ciencia es contar con los recursos suficientes para poder llevar a cabo y cumplir los objetivos que uno se plantea, ¿no? En este caso, la filmación sí tomó algunos aspectos de cómo se está monitoreando, cómo se están haciendo muestreos en campo. Muy importante, porque creo que es información que le va a interesar mucho a la gente. Pero bueno, finalmente creo que los objetivos científicos tienen que ver mucho con las diferentes etapas en las que se planea un proyecto. El muestreo en campo es una parte inicial, y ya el análisis y posterior interpretación de los datos pues, es lo que nos da, al final de cuentas, algunas respuestas breves, pero que pueden servir para generar soluciones a futuro. Esto es muy importante porque lejos de pensarse como un fenómeno que se ha estudiado durante ya varios años, no es un fenómeno terminado ni como objeto de investigación ni como problema, por supuesto, en cada una de las zonas. ¿En qué momento están? ¿Cuáles son algunas de las preguntas que se generaron o que, pues sí, son esos grandes descubrimientos a partir de este trabajo, Pedro? Sí, creo que el documental da respuestas a muchas de las inquietudes de quien está interesado en la temática del sargazo. ¿De dónde viene el sargazo? ¿No? ¿Qué ha propiciado? Nos basamos en la premisa, evidentemente, de que la intervención del hombre ha modificado y para aquellas personas que también piensan que las consecuencias del cambio climático son grandes y devastadoras, pues esto no es cierto. También hay situaciones y acciones pequeñas que van modificando los entornos. El qué se va a hacer con el sargazo también es una de las respuestas que da este documental. Y el qué podemos hacer, como ya lo comentó el doctor, creo que eso es importantísimo. Claro, y lo único que no podemos hacer es no hacer nada, somos parte del problema. Exacto. Y debemos ser parte de la solución. Y pues la alternativa o la mejor
opción es siempre tener la información correcta, y esta es solamente una herramienta de divulgación que nos da mucha información para tomar decisiones. Así es que estaremos atentos al estreno a quienes les quede por allá en Cancún, pero también en esta pantalla de TV UNAM. Muchísimas gracias. Pedro Sierra, director del documental y responsable de productos audiovisuales de la DGDC, y Píndaro Díaz Jaimes, director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos y que sigan las colaboraciones. Todos resultamos beneficiados. Gracias y bienvenidos siempre a la UNAM Responde. Muchas gracias. Y cambiamos de tema, porque la siguiente información es una cita imperdible para los amantes de las historias oscuras y las emociones extremas. Del 15 al 25 de agosto, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro, celebra su edición número 24 con una programación que reúne lo más destacado del cine de terror, suspenso y fantasía. El programa incluye producciones nacionales e internacionales, así como estrenos exclusivos y homenajes a directores clásicos de este género. Las funciones y actividades llegarán a sedes de la UNAM y también a otras sedes como el Centro Cultural Javier Villaurrutia, el Centro Cultural de España, Cineteca Nacional y muchos más. Chequen la programación completa en el sitio y en las redes sociales de Macabro. Y bueno, para iniciar la semana, la portada de Gaceta UNAM nos cuenta sobre el compromiso de nuestra universidad con el desarrollo integral de su comunidad a través de la entrega de becas. La implementación de la beca Ifigenia Martínez para alimentación en nivel licenciatura refuerza el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México, que entrega 280,000 becas a estudiantes con la intención de favorecer el desempeño académico de su comunidad. En el marco del Día Nacional de las Abejas, que se celebra el 17 de agosto, el Instituto de Biología explica que el cambio de uso de suelo y la utilización indiscriminada de insecticidas ha minado su presencia, pues de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor del 40% de las especies de polinizadores invertebrados se encuentran en peligro de desaparecer. La fotografía como ventana al inconsciente es el título de la pieza sobre Graciela Iturbide, que forma parte de la serie 90 años, 90 artistas, con la que el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM reconoce a mujeres destacadas en las artes plásticas desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Patada Puma de TV UNAM nos comparte el testimonio de Paola Chavera, jugadora de Pumas femenil, que nos cuenta sobre los retos de ser una futbolista profesional. Mis inicios en el fútbol fueron muy raros. Antes no era común ver a una niña jugar fútbol. Una vez iba caminando con mi papá y vi a una niña jugar fútbol con muchos niños y era la única niña. Y me le quedé viendo y dije, ¿por qué yo no lo puedo intentar? Entonces mi papá me dijo, ¿quieres intentarlo? Y le dije, sí, quiero intentarlo. Pensé que mis papás me iban a decir que no. Pasan partidos con hombres, siempre me sacaban el aire, me sacaban cargando. Mis papás decían como de, no, ya no va a querer. Pero yo siempre insistí. Había ido a un partido, a una semifinal de América Chivas, y yo le dije a mi mamá, te prometo, madre, que yo voy a estar ahí. Pasa el torneo, el segundo torneo de la liga, me dicen, hay visorías en Pumas, vete a probar. Y yo dije, ok, pues voy a ver, voy a intentarlo. Yo solo me vine aquí a divertir. Creo que ha sido las visorías más largas que ha tenido Pumas. Yo creo que me aventé como unos 3 meses de puras visorías. Mis papás viven en el norte en ese entonces, yo vivía en el norte, y venir hasta acá, hasta el sur, son 2 horas. Todos los días yo seguía en la escuela, me tuve que salir porque los tiempos ya no me daban. Yo tenía en ese entonces 16 años y en el último filtro de visorías, en ese entonces estaba Ileana, me dice, ven para acá, Chavero. Yo dije, no, ya me van a correr. Y me dice, felicidades, eres jugadora profesional. El lapso de ser profesional a ser una jugadora fue muy complicado porque no te esperas las dietas, el trabajo físico, el bajar de peso, el que diga que ser jugadora profesional es fácil, no es nada fácil.
Al principio yo no jugaba, yo no tenía minutos, a mí no me convocaban. Fue muy difícil. O sea, en verdad hoy en día, a la jugadora que hoy en día soy, hoy le digo a esa niña, lo logras. Hubo momentos muy difíciles porque quise tirar yo la toalla. Fueron como 2 ocasiones donde me lesionaba, regresaba de lesión y otra vez me lesionaba. Y dije, no, esto ya no es para mí. Ya no quiero ser futbolista. Mi mamá no me dejó. Yo creo que si mi mamá no me hubiera insistido en no dejarme, creo que hoy en día no estuviera aquí sentada. Gracias a todo lo que yo he vivido, gracias a eso, yo soy ahorita la jugadora que soy. Una jugadora que me convocan, una jugadora que siempre está en ese 11. Y me gusta ser una jugadora referente. Ser parte de esta cantera, que ahorita creo que ya soy la única que queda de mi generación, por lo que estoy viendo. Ahora sí es muy chistoso, pero soy veterana a mis 23 años. Todas esas generaciones que estuvieron antes me ayudaron muchísimo para este momento. Yo quiero tener un campeonato aquí con Pumas, ser la primera canterana que alza una copa, y fuera de eso, emigrar al extranjero y seguir siendo la jugadora que hoy en día soy. Veterana a los 23 años, seguramente muchos éxitos más para Pau Chavero. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.